Bueno, ya estamos de vuelta para completar la primera parte de este guión 7. Ya la siguiente la daré la semana que viene. Ya sabéis que yo hago 2 sesiones largas de la semana y una un poquito más cortita para completar así las horas que habitualmente tenéis de clase cuando es presencial. Vale. Del desierto nos quedaba el último punto, la última faceta de esa verdad dolorosa. El pueblo de Israel aprende en estas circunstancias. El desierto, lugar de nacimiento de Israel. Deuteronomio 32, 7, 12. Leéis bien el texto. El Deuteronomio habla de la etapa del desierto como un momento originario del pueblo. Es su emerger como pueblo en la historia de los hombres. A la horrenda desolación del lugar se contrapone el increíble cuidado amoroso de Yahvé. Es decir, parece que el pueblo nace en el peor sitio para nacer, un sitio inhóspito, inhabitable, y ahí va a surgir el pueblo de Dios. Con un contraste fortísimo, un lugar desolado, espantoso, y un Dios que cuida sin dejar detalles sueltos amorosamente del pueblo. El pueblo de Dios renace, ¿cómo? Recibiendo la gracia. ¿Dónde? En el lugar de la muerte. Renace en el lugar de la muerte porque ha recibido la gracia, la presencia divina. Esta presentación prepara como mensaje de fe para el tiempo del exilio, otro lugar desértico y penoso donde se encontrará el pueblo. Aquel lugar terrible verá también la actuación de Dios, creador y padre, y allí, en el mismo exilio, se realizará el amor eterno e indefectible de Dios, el encuentro esponsal, como dice Bobati, entre el Altísimo y su humilde criatura. Por tanto, esta experiencia del desierto preparará para experiencias posteriores, de la que el exilio es un importante paradigma, ¿no? Bueno, pues esto por lo que toca al tema del desierto. Después, bueno, no totalmente, porque yo pongo un pequeño apéndice que está dedicado al maná, al sustento que Yahvé proporciona al pueblo durante su etapa del desierto. El maná aparece con unas características distintas según lo consideremos en Éxodo, en el Deuteronomio. En Éxodo aparece claramente como un sustento material. El maná cae y sirve para sustentar los cuerpos de las personas que están sufriendo el hambre. De manera que cada uno podía tomar solo lo necesario. Éxodo 9:27. Es ese vivir de la mano providente de Yahvé que se da en la experiencia del desierto. ¿Cómo se recoge el maná? La gente lo recoge y cada uno recibe lo que necesita, que es lo que Dios te entrega, lo básico. Se evitan 2 extremos importantes. El que recogía mucho no le sobraba, o sea, se trata de paliar la avaricia. El que recogía poco no le faltaba. Se trata también de llevar a emulación a la pereza, evitar la pereza y la avaricia, que son los 2 extremos importantes, que el que incentivar al que quiere esforzarse poco y evitar que otros acaparen mucho y sean avaros. Serían los 2 extremos que estarían en ese contexto, ¿no? Bueno, en cambio el Deuteronomio nos da una versión espiritualizada del maná. El sustento del cuerpo, que también lógicamente aparece, el maná se come, oculta un sentido superior. Israel debe vivir de cuanto sale de la boca de Yahvé. El maná es considerado aquí como un manjar espiritual. El maná se identifica con aquello, es signo de aquello que hace vivir verdaderamente al hombre. Aquí la palabra que sale de la boca de Dios y a través del oído entra en su corazón. La palabra, la instrucción de Yahvé, la Torah, esa instrucción que el hombre recibe a través de su oído y que cala en su interior, en el corazón, y le hace vivir. Es el Shema, una puesta en práctica del Shema. Pues esas serían las 2 versiones del maná. La versión espiritual del maná será retomada por Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando pide que se esfuercen en el alimento imperecedero. O en el rato de las tentaciones, cuando dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos, como el Nuevo Testamento utiliza esta versión espiritualizada del maná, que nos da el libro del Deuteronomio. Bueno, habiendo pasado todas estas peripecias y todos estos momentos dramáticos del desierto, en la marcha por el desierto que sigue a los continentes del Sinaí, Éxodo 33, ocupa un lugar clave tras el episodio del becerro de oro que tendremos en Éxodo 32. El pueblo va por el desierto, cumple una etapa crucial en el Sinaí, en el Horeb,
donde va a tener lugar la alianza, y va a ocurrir un fenómeno curioso. Mientras Moisés está concertando la alianza con Yahvé, el pueblo se impacienta, necesita un Dios tangible, un Dios al que se puedan aferrar, y hacen el famoso becerro de oro. Entre paréntesis, muchos autores han querido ver en la figura del becerro de oro las representaciones que en el reino de Israel hacían, no de la divinidad, porque los israelitas del norte eran yavistas como los de Judá, pero los pedestales de Yahvé, al igual que los querubines en Judá, en el templo del sur, eran 2 toros y 2 becerros alados. Posiblemente desde el sur se interpretó eso como un culto inadecuado, sobre todo cuando se criticaba el santuario de Dan, que ya lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, pues, este episodio posiblemente se inspire en esa idea negativa del culto que se daba en el norte, pero lo cierto es que se hace una imagen, un ídolo que es tangible, al que se pueden aferrar, y le dan la espalda a Yahvé. El pueblo tiene una importante defección. A partir de aquí podríamos decir que Yahvé abandonaría a su pueblo, pero no lo hace. Hay una intercesión providencial de Moisés, que se convierte en una especie de siervo sufriente que se pone en la brecha para interceder por el pueblo, y Yahvé no abandona su plan salvífico, sino que lo retoma. Pero eso sí, tiene que precisar de nuevo las relaciones con Israel, que habían sido profundamente trastornadas. Es decir, las relaciones tienen que volver a tomar un nuevo cauce ante la perspectiva de la defección, de la apostasía de los israelitas. Viendo que el pueblo sería incapaz de mantenerse fiel y que por tanto la presencia divina en medio de él acabaría aniquilándolo, dado que la santidad divina es incompatible con el pecado y acabarían siendo destruidos por una excesiva proximidad. Es decir, Yahvé dice, bueno, dada la naturaleza contumaz del pueblo, la presencia divina en medio, dice la teología de esos textos, no sería factible, porque el pecado en el que el pueblo vive haría que el contacto con la divinidad les aniquilara, porque Dios es incompatible con cualquier forma de mal por su santidad, ¿no? Así que les propone quedarse en el cielo y establecer mediaciones en la tierra. Por esta razón, Éxodo 32, 30, 34 y 33 tratan de las instituciones mediadoras que en esta nueva fase de la relación de Yahvé con su pueblo servirán de cauce apropiado para seguir mostrando la presencia providente de Dios en medio de Israel. Y esas son las mediaciones que nosotros vamos a ir viendo. Bueno, la primera de ellas es el Malach Adonai, el ángel de Yahvé. Es un ser que presta ayuda a Israel y actúa en todo momento a su favor, salvándolo y protegiéndolo. Es la ayuda personificada de Yahvé a Israel, casi igual a un mediador oficial de sus relaciones de alianza. El ángel de Yahvé es un término difícil de captar y aprender con H en el Pentateuco. Lo vimos en Abraham, en forma de 3 personajes. Aparece también en el relato de Balaam, puesto en el camino, y aparece también deteniendo a Abraham cuando va a sacrificar a Isaac. Es una figura de difícil contorno. Realmente personifica a Yahvé, en cuanto que salva y protege al pueblo de una determinada manera. Al principio el mensajero no se distingue estrictamente del ser divino. En algunas teofanías vemos cómo los protagonistas, si llegamos a estudiar el libro de los jueces, que creo que sí veremos cómo Manoach se asusta porque al elevarse el ángel en la llama, son conscientes de que han visto a Yahvé y por ahí van a morir. Es decir, el rostro del ángel y el rostro de Yahvé a veces difícilmente se diferencian. El autor bíblico no sabe crear unos contornos. Será con el tiempo con el que la angelología se vaya definiendo, pero de momento tiene unos contornos difusos. A veces no solo es considerado un mensajero, sino incluso una forma revelatoria del mismo Yahvé, como puedo decir. En Moisés y la zarza ardiendo se le aparece, lo que él ve es el mensajero divino dentro de la zarza ardiendo, pero que el texto te dice que lo llama Yahvé desde la zarza. Es decir, es una figura de difícil contorno. El ángel de Yahvé está en algunos casos Yahvé mismo, que se aparece a los hombres en figura humana. Aquí tenemos el episodio de la zarza que os acabo de citar. Este mensajero es Yahvé, pero se diferencia del Yahvé de la providencia universal porque es el Yahvé en una actividad salvífica especial. Es decir,
Yahvé en cuanto que hace un acto concreto. Al final esto, como digo, los judíos acabarán definiéndolo mucho más y preciándolo mucho más cuando desarrollen la angelología. Pero aquí vemos un mensajero que es una especie de proyección o emanación de lo divino en tanto en cuanto es una actividad salvadora concreta en favor del hombre. Otro elemento que alguno de vosotros me preguntabais es la tienda, el Ohel Mojad, la tienda del encuentro. Que vamos a profundizar un poquito más en esta realidad de la tienda. Mediante la construcción de la tienda santa, Moisés establece una relación del pueblo con Yahvé y posibilita de nuevo el acompañamiento divino. Claro, hace falta un lugar que favorezca esa relación. Claro, después de que el becerro de oro y la correspondiente apostasía que por el vino la han puesto en peligro, normal. Por tanto, hace falta un lugar santo, un lugar segregado en el que Yahvé se manifiesta y uno puede encontrarse con él. De la santidad del lugar de vida que posibilita el encuentro con Dios, claro, es un lugar santo porque posibilita que yo me encuentre con Dios, depende del puesto que ocupan las personas. Estas se colocan en círculos concretos, siendo los más cercanos los sacerdotes, los hijos de Aarón, consagrados para servir en la casa y el altar de Dios, los que se ponen en la posición más próxima. Aunque la redacción sacerdotal concibe la tienda como una copia del templo. Bueno, pero yo quería insistir un poquito más antes de seguir con este punto, perdonadme, insistir un poquito más en la ubicación de los grupos. Se ponen los sacerdotes, después los levitas, y después las tribus se van agrupando en torno a la tienda a través de tribus y linajes. Yo dije que os iba a enviar, que después todavía no lo he hecho, la añadiré al archivo, un gráfico que ofrece Nguyen, un famoso secta que tiene un interesante comentario en los números sobre la posición de los israelitas en torno a la tienda del encuentro. Os lo enviaré. Bueno, pues se colocan entonces en atención a el grado de proximidad a Yahvé que tienen. Bien. Y ahora sí vamos a esta parte que hay que empezar a leeros. Aunque la redacción sacerdotal concibe la tienda como una copia del templo de Jerusalén, al final, claro, la redacción sacerdotal al final, uno lee el tabernáculo, el texto dedicado al tabernáculo y lee el texto dedicado a la construcción del templo por Salomón y ve que parece como una especie de copia, como una maqueta portátil del templo de Jerusalén. Aunque es concebido así, digo, dado que este último con el exilio se había convertido en un lugar sin Dios ni ley, para la comunidad exílica el verdadero santuario no podía ser otro que el lugar donde se otorga la ley. De ahí que la construcción del santuario se llevara a cabo en el Sinaí, situada en este contexto. La construcción del santuario formaba parte de la ley. Me explico. A ver, la redacción sacerdotal acabó concibiendo el tabernáculo como una copia del templo de Jerusalén. En un principio, esto lo suelo yo decir en clase off the record, no lo tengo puesto en el guión. En un principio, probablemente un modelo de templo similar al de la tienda del encuentro existía en Israel. El santuario de Silo posiblemente fuera así. Entre los semitas existían una especie de santuarios efímeros formados por unas piedras de base y unos toldos. Es probable que la tienda del encuentro fuera algo mucho más simple en sus orígenes, que coincidiera con un modelo de santuario que se daba en el Próximo Oriente Antiguo en esa época. Pero después, con el correr del tiempo y en el exilio, y con el llegar del exilio, se va a proyectar la imagen y el plano, la planimetría del templo de Jerusalén sobre la tienda del encuentro, que será una especie de como templo de Jerusalén portátil. Pero lo será por distintos motivos. Primero porque debe adecuarse a la imagen del templo, que después será el lugar santo de Dios por referencia. Y en segundo lugar, porque como con el exilio se pierde el templo, se pierde el lugar de residencia del nombre divino, pues este debe retrotraerse al momento de la alianza, y el templo no puede estar en otro sitio sino en el que Dios promulga su norma y otorga la ley. De manera que Torá y templo, en el caso del tabernáculo, acaban siendo dos aspectos coincidentes. Por eso la construcción del santuario se lleva a cabo en el Sinaí y forma parte de la ley. Lo veremos después en los libros históricos, si llegamos a verlo, cómo Salomón se ajusta a lo que Dios le pide para el templo. Igual que de Moisés se dice en el Sinaí: te ajustarás a lo que se te ha mostrado en la montaña santa a la hora de construirlo. Dios, Yahvé le pide que se ajuste a un proyecto que él ha concebido. Por tanto, tenemos esa idea que unifica el santuario con el lugar de la alianza y con el lugar de la ley. Bien. Otro elemento más es el panim,
que es un término que significa rostro, la faz divina. Digo ya que en el guión que se da una independencia casi hipostática de la faz divina como forma de revelación intermediaria entre Yahvé e Israel. Es decir, Israel tiene delante el panín, no se enfrenta directamente al rostro de Dios, pero sabe que habita en medio de él esa presencia del rostro divino. Fijaos, recordad que en el Génesis, cuando Caín se queja que va a ser expulsado delante del rostro de Yahvé, aunque el pueblo no vea su rostro, sabe que esa presencia la tiene ante él. Yahvé hace que su panín acompañe al pueblo, el rostro acompaña al pueblo, efectivamente. Pero el rostro tiene una característica ambivalente. Por una parte es el signo de la ira divina. El panín es el signo de la ira divina. Hay que poner son, tiene que poner es. ¿Por qué? Pues la santidad de Yahvé destruiría a Israel. Nadie puede ver a Yahvé con vida y morir. Bueno, mucha gente se asombra. Bueno, ¿cómo es posible que no pueda, que Dios sea tan fiero que no pueda nadie verlo y quedar con vida? Pues se entiende fácilmente. Cuando nosotros esperamos percibir y ver a Dios, no en esta vida, sino en la otra, por lo tanto no podemos hacer honesta, no podemos quedar con vida y percibirlo. Así que tiene una fase que es el pavor de la divinidad tremenda que puede sacar de este mundo con su contacto, pero por otra parte es una prueba de la voluntad salvadora de Dios. El hecho de que la acompañe, aunque no puedan enfrentarse a él directamente, significa la buena voluntad de Yahvé de proteger y acompañar y no de aniquilar. Él mismo, o sea, Yahvé protege a su pueblo contra este contacto aniquilador y toma medidas para llevar a feliz término su plan. Yahvé toma medidas de manera que solo hable con él Moisés, que el pueblo no pueda contemplar el rostro de Yahvé que la aniquilaría, pero que siente su contacto protector. Es Yahvé mismo el que todo lo prepara, el que todo lo dispone y el que todo lo hace. El pueblo a partir de ese momento se halla en una relación, en cierto modo, como indirecta con Yahvé. Y me queda ya un último epígrafe que se lo dejaré para el próximo día porque tampoco quiero sobrecargaros más, que es el de Moisés y el sacerdocio. Toda la figura de... Es muy poquita cosa, yo casi que podría... Bueno, lo voy a dejar para el próximo día, además de la entrada a la tierra, que es otro pequeño epígrafe, y ya lo vemos. Y la semana que viene pues empezaremos a entrar, si Dios quiere, en la introducción a los libros históricos. Bueno, que veáis, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me la podéis mandar y plantear por cualquiera de los cauces que yo ya os he dicho muchas veces. Hasta la próxima.